Hola, mi nombre es Julis Vanessa Santana, soy estudiante de la Universidad Abierta para Adultos, pertenezco a la Escuela de Psicología y el tema que voy a tratar a continuación es la personalidad según el budismo. La personalidad permite construir una identidad propia y adaptarse al mundo y al entorno. Se caracteriza a las personas y las hace únicas. Incluye rasgos tanto positivos como negativos, o más bien conocidos socialmente así, como por ejemplo la empatía, solidaridad, la ira, optimismo, las alegrías, el mal humor, la honestidad, el rencor y entre otros. La personalidad abarca varias características que son comunes y que definen a una persona. El budismo es un sistema filosófico y religioso que tuvo su origen de enseñanza Buda en el siglo VI a.C. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de la vida de quietud y contemplación, de austeridad y disciplina moral. El budismo es conocido como una doctrina filosófica y religiosa en la cual no creen en ningún dios, pero sí en una presencia espiritual suprema. Es decir, el budismo es una corriente no teísta. Sus principios se basan en los conocimientos de la naturaleza y las personas practicantes de este modo de vida pueden llegar a un armonioso entrenamiento espiritual de manejo de la psiquis. Conceptos de la personalidad y budismo. La personalidad se identifica como una parcela del funcionamiento personal que es resistente al cambio, se encuentra consolidada y posee una generalidad de coherencia de respuesta a distintos tiempos y contextos, excluyendo la situacionalidad diferencial ante situaciones distintas. Se refiere a relaciones psicológicas integradas con nivel de organización de la jerarquización. El budismo es un medio de transformación individual y social que ofrece simplemente sus prácticas y enseñanzas a cualquier persona que desee aprender. La gente puede tomar tanto como desee, poco o mucho. Es posible practicar la meditación con el fin de obtener bienestar y sosiego y podemos querer seguir el camino budista hasta la iluminación. El budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas budistas como la meditación son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. La experiencia desarrollada dentro de la tradición budista durante miles de años creó recursos incomparables para aquellos que desean seguir un sendero de desarrollo espiritual. La naturaleza de la personalidad en el contexto budista. La psicología budista parte de una idea que, aunque puede permanecer pesimista, es esperanzadora. La naturaleza de la vida humana es el sufrimiento. A partir de ahí, propugna 4 nobles verdades. Esta contiene la mayoría de las enseñanzas psicológicas budistas y son la base de la que sustenta este tipo de meditación. En diferentes escuelas budistas existen clasificaciones de las personas según el nivel de realización. Estas clasificaciones comienzan por personas ordinarias que llevan vidas mediocres y no están en la vía de la liberación. Luego se presentan diferentes categorías de personas nobles que se encuentran en diferentes etapas del sendero de la salvación. Esto último tiene una estrecha analogía de la concepción budista convencionalmente. Existe el torrente de un río que siempre lleva el mismo nombre, más el agua cambia constantemente. De una manera similar, existe, según el budismo, una personalidad convencional de elementos psicofísicos transitorios. Como bien lo nota el filósofo griego, no solo no podemos entrar en el mismo río, sino que ni siquiera existe la misma persona que podría hacerlo. La personalidad y ser esencial. Hay numerosas cuestiones para identificar nuestro tipo de personalidad. Bastante. El modelo de las 5 grandes dimensiones es uno de los más reconocidos.
por los estudiosos en la conducta humana. No existen, en cambio, clasificaciones de ninguna índole alrededor del ser esencial. Nuestro ser esencial es nuestra personalidad, hipotéticamente pura y auténtica, resaltando que son pocos los individuos descontaminados y libres de influencias dañinas, quienes se encuentran en tan deseable estado, no se vanaglorían de su desarrollo mental. El ser esencial influye en nuestra personalidad en la medida de que abres puertas y nos desplazamos en una dirección apropiada, que no es estándar o universal y que no implica calificativos de correcta o inadecuada. El ser esencial resulta de la sustracción del condicionamiento y el remanente genético es diferente para cada individuo. En consecuencia, la respuesta a la pregunta del comienzo de esta nota es negativa. No definitivamente, el comportamiento debe ser esencial en el individuo de cada persona. Características principales. Una de las características principales de la personalidad, según el personalismo, es una comunicación. El conocimiento verdadero de su propia personalidad por el ser humano es imposible sin la comunicación, debido a la aceptación por los budistas de la multitud de personalidades convencionales, de la posibilidad de estas relacionarse. La idea de la difusión de la verdad suprema obtiene un sentido importante. Asimismo, la personalidad no es ninguno de los skandhas por separado, sino una realidad nominal que hace referencia a la combinación particularmente de estos. Es un proceso dinámico de sustracción constante. Así, el budismo niega el valor de la individualidad de la persona, lo que hace diferente a los seres vivos de la parte de la ilusión. La personalidad es algo efímero, no presenta valor, como es planteado por el personalismo occidental. El personalismo sostiene una unidad de principio material y espiritual. Se manifiesta en el ser humano como un ser de objeto central y del conocimiento, el centro de todos los valores y la actividad. Igualmente, el budismo se caracteriza por ser una religión. En este sentido, antropocéntricamente, la figura del ser humano iluminado está por encima de cualquier sobrenatural, sea deidad o espíritu. El humano es el único ser capaz de alcanzar la iluminación. Por eso el nacimiento humano es visto como el más feliz de todos los posibles en el Samara. Por otro lado, el objetivo de trascender de la condición humana, cuyas capacidades son solo un medio para poder alcanzar la realidad superior, donde ya no queda nada de rastros de características humanas. El budismo, al igual que otras tradiciones filosóficas de Oriente, hace énfasis en la identidad del sujeto y el objeto, a diferencia de mainstream de la filosofía occidental, que se basa de su epistemología a la concentración del sujeto. Así, el budismo niega el valor de la individualidad de la persona, lo que hace diferente a los seres vivos que parte de la ilusión. El budismo reconoce la tendencia de todos los seres vivos hacia la felicidad. Sin embargo, cualquier noción de la felicidad que no concuerde con el ideal soteriológico budista es considerada falsa. No puede existir una felicidad individual genuina diferente a la que se obtiene en la liberación. La verdad es una sola, la doctrina del amor universal y la compasión hacia todos los seres vivos conforman una faceta importante
con la ética budista. El tema del autosacrificio se observa claramente en el legado espiritual de esta religión. En conclusión, el fenómeno de la personalidad, en virtud de la complejidad de su estructura psicofísica, representa uno de los problemas actuales de estudios, tanto filosóficos y religiosos como científicos. Las investigaciones de la naturaleza de la personalidad pueden brindar modelos para la superación de la crisis de los componentes materiales y espirituales de la existencia humana. En este mismo respecto, es clave la idea del autoperfeccionamiento de la persona, expresada en todas las religiones del mundo.